Y ahora sí pasamos con el panel sobre derechos humanos en el contexto de la Unión Europea. Para eso nos acompaña Jaume Duch y Paulina Astroza, a quien desde ya agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación y por acompañarnos en el día de hoy. La mecánica del panel va a ser que cada uno va a tener 20 minutos para su exposición y luego de eso damos paso a la ronda de preguntas. En primer lugar, expondrá la doctora Paulina Astroza, quien es abogada de la Universidad de Concepción, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Católica de Lovaina, integrante del Comité Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile por demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, académica y directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. El título de su ponencia es "El Estado de Derecho a prueba en la Unión Europea". Paulina, gracias por estar aquí y gracias por aceptar cada una de nuestras invitaciones. Gracias, Esteban. Muy buenos días. Buenas tardes, Jaume, allá en Bruselas. Es un gusto encontrarte de nuevo virtualmente por esta vía. Quiero felicitar nuevamente a el grupo de estudiantes que organiza esta segunda jornada de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Austral de Valdivia. El año pasado tuve el gran gusto de participar presencialmente en Valdivia. Lamentablemente ahora solo podrá ser virtual, y conocí a este grupo tan motivado y que ahora, ya el año pasado habían hecho un trabajo excelente en cuanto a la convocatoria de tanto de expertos, analistas, académicos, académicas, pero este año realmente han superado con creces aprovechando la virtualidad. Así que los felicito nuevamente y felicito también a muchos profesores y profesoras que sé que están detrás y que los conozco y que los motivan y que hoy día estamos en este encuentro. A ver, yo voy a tratar un tema que seguramente va a estar muy vinculado con lo que Jaume después va a ver desde la visión del Parlamento Europeo, y que dice relación con el Estado de Derecho y los desafíos que está enfrentando la Unión Europea. Porque el Estado de Derecho no solamente lo estamos enfrentando como desafío en otras partes del mundo, especialmente en América Latina, sino que también dentro de la propia Unión Europea. Y para eso yo hablaría que hay varias dimensiones del análisis que podemos hacer, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, y también desde el punto de vista eh, interinstitucional, entre las instituciones de la Unión Europea. Porque eso también es muy importante para comprender el debate que se está dando hoy en la Unión Europea sobre este gran tema que es el Estado de Derecho. Y yo voy a hacer un poquitito de historia para darle el contexto a la discusión, porque lo que hoy día conocemos como Unión Europea nació primero con las comunidades europeas en los años 50, que si bien partieron como a partir de políticas sectoriales, sobre todo de la energía y el carbón, que fue lo primero que parte la primera comunidad europea, para luego seguir con la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que son las tres primeras comunidades europeas. Hubo un factor político que siempre estuvo detrás, porque se suele escuchar que esta integración es solo una integración económica, o que partió por razones económicas, o que su leitmotiv fue económico. Eso no es verdad, porque lo que hubo detrás fue un objetivo político. Y el objetivo político principalmente estaba en esta unidad de Europa después del término de la Segunda Guerra Mundial, y crear un continente en paz para darse un estado de bienestar, y dentro de ese estado de bienestar se cumplieran ciertos valores dentro de los cuales estaba el Estado de Derecho. Por lo tanto, desde la raíz misma de la integración europea ha estado esta idea de este factor político de cumplimiento de un Estado de Derecho. Y eso uno lo puede ver a través de los distintos tratados que han ido creando lo que hoy día llamamos Unión Europea. En todos los tratados este objetivo ha estado. Tanto es así que cada vez que se ha ido produciendo una integración, una ampliación a la Unión Europea, porque las comunidades europeas parten con 6 estados, llegando a 28, y hoy día todos saben que son 27, bueno, en cada proceso de ampliación
siempre estuvo presente este factor del respeto por el Estado de Derecho, por la democracia, por los derechos humanos. Esto explica por qué hay países que hoy día forman parte de la Unión Europea y que no fueron parte de las comunidades europeas. Muchos de ellos eran dictaduras, muchos de ellos estaban en regímenes que justamente no respetaban las bases mínimas de un Estado de Derecho, de democracia, y que por lo tanto no podían ingresar a las comunidades europeas. Y fue a partir de esos procesos de transición democrática en los cuales pudieron abrirse las puertas para que pudieran ingresar, y al mismo tiempo este ingreso a las comunidades europeas, después Unión Europea, iba unido siempre de la mano de un reforzamiento de estas transiciones democráticas. Y los países originarios iban ayudando en estos procesos de transición democrática. Primero ocurrió fundamentalmente con España, con Portugal y con Grecia, pero tras la caída del muro de Berlín, con el término el sistema bipolar, la caída de la Unión Soviética, los nuevos estados que iban surgiendo en el antiguo llamado Bloque del Este, y cuando empiezan a tocar las puertas de la Unión Europea para ingresar, bueno, esto fue un proceso paulatino, y la ampliación fue justamente establecida también a través de criterios que se fueron ya determinando para el ingreso de nuevos estados. Y estos criterios, bueno, son los llamados criterios de Copenhague, donde uno de ellos era justamente el factor político. Es decir, para poder entrar a la Unión Europea, aparte de ajustarse a toda, tenían que acoger toda la legislación europea, lo que se llama el acervo comunitario, además de establecer todas las condiciones para competir, para que sus mercados estuvieran adaptados, su administración estuviera adaptada al ingreso, había un factor político que tenían que cumplir, que era justamente el respeto del Estado de Derecho y todos los valores que conlleva este Estado de Derecho. Y esto se hizo paulatinamente, y así la Unión Europea, bueno, finalmente llegó a este bloque de 28 estados. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que efectivamente ha habido tensiones últimamente, en especial, y se han reforzado con la pandemia, con algunos países que han ido incumpliendo derechamente ciertos principios que implica el ser parte de la Unión Europea y que implica respetar ciertos valores que están en los tratados constitutivos. Estoy hablando fundamentalmente del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. El artículo 2 es aquel donde establece justamente cuáles son los valores que se debe cumplir o que se entiende por Estado de Derecho dentro de la Unión Europea. Y estos son los valores fundamentales. Como les digo, viene desde el origen mismo de la integración y que además se ha ido reforzando a través del tiempo. Y en esta norma, que habla del, por ejemplo, el respeto, evidentemente, del Estado democrático, del respeto a los derechos humanos, del pluralismo, de la libertad, una serie de valores que están ahí contemplados son obligatorios para todos los Estados miembros. Lo que ha ido ocurriendo además el último tiempo, y con algunos países, estoy hablando fundamentalmente de Polonia y Hungría, es que a través de regímenes que últimamente han ido adoptando leyes internas, han ido poniendo en riesgo, alto riesgo incluso, como se ha señalado en Europa, respecto a estos valores que dicen relación con el Estado de Derecho. Bien sabemos que tanto en Polonia como en Hungría se han ido adoptando leyes internas que han ido, por ejemplo, poniendo en riesgo la independencia del poder judicial, donde se han ido adoptando medidas en que se ha ido restringiendo la libertad de prensa, la libertad de expresión, donde además, en el caso de Hungría, ya creo que el último medio de comunicación que era opositor fue cerrado. O sea, se han ido cerrando incluso universidades que se han considerado por el régimen de Víctor Orbán como contrarias a la posición de su gobierno. En el caso de Polonia también hay un tema
con el Poder Judicial, también hay un tema con el no respeto la discriminación con ciertos grupos, como son justamente los grupos LGTB más o también con ciertas minorías dentro de la propia Polonia. Entonces se está dando esta situación que además en época de pandemia hemos visto que los estados han ido adoptando medidas extraordinarias para enfrentar justamente los contagios y las muertes. Pero algunos países, en especial se ha criticado el caso de la misma Hungría, han adoptado medidas internas en los cuales, por ejemplo, en el caso de Hungría, permite al presidente gobernar por decreto de manera indefinida, porque ni siquiera establece un tiempo determinado, no pasando por el Parlamento. Entonces, ha habido una preocupación por parte de la Unión Europea por el tema de la separación de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, por la independencia del Poder Judicial, y esto también ha sido cuestionado en el caso de Hungría y Polonia. Ahora quiero que eso es un poco en cuanto a la historia y en cuanto a lo que, al desafío que se está enfrentando la Unión Europea hoy día. Y las normas, ¿qué es lo que establecen las normas? El artículo 7º del mismo Tratado de la Unión Europea establece un mecanismo que se puede echar a andar cuando algún Estado viola el artículo 2º donde establece estos valores. Es un mecanismo complejo, pero que se encuentra con el grave problema que finalmente para adoptar una sanción contra un Estado que haya violado el artículo 2 y que pudiera llegar hasta el que a ese Estado no se le permita participar con voz dentro de, no pueda participar dentro del Consejo y las decisiones de los Estados miembros, la verdad es que para llegar a esa medida se requiere la unanimidad de los Estados. Y ese es un gran inconveniente, porque ustedes entenderán que si se quiere sancionar a Hungría, Polonia lo va a defender, o de manera más general lo que se llama el grupo de Visegrado, que incluye a Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, han formado ahí un grupo que finalmente se van protegiendo, lo que va a impedir evidentemente que se adopte una sanción por esa vía que está establecida a través de los tratados. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? ¿Y cuál es la discusión actual? Una discusión actual, y que en esto Jaume nos va a poder hablar muchísimo más de parte del Parlamento Europeo, fundamentalmente, porque ustedes tienen que saber que hace poco la Unión Europea llegó a un gran acuerdo, llegó al límite del límite, después de 4 días de reuniones del Consejo Europeo, la segunda más larga que ha tenido en la historia el Consejo Europeo, que reúne a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y adoptaron 2 grandes medidas que han sido muy celebradas, pero que ahora hay que entrar un poquitito más en profundidad respecto a cómo va a operar eso. Uno es que aprobaron el presupuesto plurianual de la Unión Europea. La Unión Europea cada 7 años aprueba su presupuesto. Y hubo ahí una gran discusión que había partido antes de la pandemia, pero evidentemente cambió la discusión radicalmente y los enfoques y los dineros que había que poner encima de la mesa debido a la pandemia y al gran impacto que está sufriendo Europa producto de la COVID-19. Y en segundo lugar, además se aprobó lo que se llama el Plan de Recuperación Económica, que son estos 750.000 millones de euros, y el cual busca justamente poner en conjunto, rompieron un tabú, sobre todo los alemanes rompieron este tabú, incluso iniciativa de Merkel, de que sea la Unión Europea, vía la Comisión Europea, quien en el fondo se endeude en los mercados financieros para lograr estos 750.000 millones de euros y ponerlos a disposición de los estados vía préstamos o vía transferencia directa, vía inversión, para la recuperación económica. Bueno, ¿qué pasa? Que respecto del presupuesto europeo, este presupuesto plurianual debe ser aprobado por el Parlamento Europeo. Eso está en los tratados de la Unión Europea. Y
En la propuesta que se había hecho por parte de la Comisión Europea al Consejo Europeo de este presupuesto, iba un deseo de unir justamente los fondos de la Unión Europea al cumplimiento del Estado de Derecho por parte de los Estados miembros, que fuera una herramienta que obligara a los Estados a cumplir justamente con las normas del Estado de Derecho, con los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. En esa negociación, bueno, evidentemente países como Polonia y Hungría no les gustaba que se uniera esto de los fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho, porque sabían que uno de los que están puestos, porque además ya se iniciaron procesos vía el artículo 7 en relación a ellos, y ellos amenazaron evidentemente con el veto, porque para adoptar esa decisión necesitaban la unanimidad. Entonces, finalmente, lo que sale del Consejo Europeo es más suave a este respecto y, en definitiva, lo que aparece es que hay un cierto vínculo de los fondos europeos al cumplimiento con el Estado de Derecho, pero esto dice que el Consejo Europeo podrá decidir o condicionar estos fondos a lo que se llama la mayoría cualificada. ¿Qué significa esto? Que sea el 55% de los países miembros que representen el 65% de la población. Pero no indica tampoco el mecanismo. Y esto fue lo que fue negociado, aprobado, y pasa, por lo tanto, a la aprobación del Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo lo que está pasando hoy día es justamente que grupos parlamentarios, mayoritarios, están diciendo que no están de acuerdo que se haya suavizado la propuesta original de la Comisión Europea, que fuera más directo este vínculo entre los fondos europeos y el respeto del Estado de Derecho, y hay una presión por parte de europarlamentarios que lo que están pidiendo es que se vuelva, y se le pide a la presidenta de la Comisión Europea, que se vuelva a la idea original de ligar el traspaso de estos fondos europeos al cumplimiento efectivo del Estado de Derecho, de las libertades y de los derechos humanos. Y esa es la discusión que está ahora. Además, recientemente, el 30 de septiembre, recién pasado, salió el primer informe por parte de la Comisión Europea en relación al cumplimiento del Estado de Derecho de los Estados miembros. Y en este informe, que es primera vez que se hace por parte de la Comisión Europea y que lo da a conocer el comisario europeo de Justicia, que es ex ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, así que algo lo conozco, Didier Reynders. Y en este informe, lo que se hace por primera vez es hacer un estudio de todos los países miembros en relación a cuatro principios o cuatro temas fundamentales del Estado de Derecho, ¿ya? Se hace todo un análisis de lo positivo y de lo negativo que los Estados miembros han ido cumpliendo en este tiempo. Y los cuatro principios son fundamentalmente sistemas judiciales nacionales, las normas en materia de lucha contra la corrupción, pluralismo y libertad de los medios de comunicación, y por último, controles y equilibrios esenciales para un sistema eficaz de gobernanza democrática. Entonces, lo que hace este informe es decir en lo que se está avanzando, decir, además, establecer cuáles son los desafíos de los Estados miembros y poner atención en algunos Estados miembros que no estarían cumpliendo con estos principios. Y nuevamente se pone los ojos fundamentalmente en Polonia y en Hungría. Respecto de otros estados, también se hacen algunas menciones respecto a desafíos que tienen. Por ejemplo, en el mismo caso del Estado español, se habla en relación al sistema judicial y se dice que está muy lento, que se demoran mucho los juicios, hace algunas advertencias, algunos riesgos que el sistema judicial en España está presentando, sobre todo unos nombramientos que tienen ahora, y ahí hay un lío político en España sobre el tema. En cuanto a Malta, importante, porque en Malta se asesinó a una periodista que estaba investigando en ese momento al régimen, al gobierno de Malta y ciertas mafias dentro de Malta. Entonces,
también ahí se hace mención a esto que no puede ocurrir en un Estado miembro de la Unión Europea. Ahora, para terminar, estos son los desafíos que tiene hoy día la Unión Europea. Y estos son el debate actual, y que por lo tanto doy el pase ya a Jaume Duch, que conoce muchísimo mejor que yo estas discusiones, pero para ponerles un poco en contexto la historia, cuál es el mecanismo jurídico, que justamente este artículo 2 y artículo 7 que tiene este problema de la unanimidad, esta discusión del presupuesto europeo plurianual, y que la discusión está en el Parlamento Europeo hoy día, y además el tema interinstitucional entre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en esta materia. Así es que aquí cierro mi presentación y le dejo el pase a mi estimado amigo Jaume Duch. Muchas gracias, Paulina. Y a continuación va a exponer Jaume Duch, licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona, España, funcionario del Parlamento Europeo desde 1990, fue profesor asociado de la Universidad de Barcelona, actualmente se desempeña como director general de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo. El título de su ponencia es El papel del Parlamento Europeo en la defensa de los derechos fundamentales fuera de la Unión. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y tiene su tiempo. Muchísimas gracias, Esteban. Muchas gracias a las personas que atienden este ciclo de estudios, de conferencias. Felicidades por la iniciativa y, por supuesto, un saludo muy cordial a Paulina, a la que siempre estoy muy contento de ver. Estoy más contento cuando la veo en Bruselas, pero también cuando la veo a través de las pantallas de los ordenadores, que es como lamentablemente nos hemos acostumbrado a vernos muchos de nosotros. Pero bueno, esto también tiene sus ventajas, y una de ellas pues es precisamente el hecho de que yo haya podido aceptar con muchísimo gusto la invitación a hablar con vosotros, y después, lógicamente, si hay tiempo y hay interés, pues a contestar a las preguntas que se me puedan hacer. Yo creo que ha sido un acierto dividir el trabajo de esta manera. Paulina Astroza, que se ha encargado de explicar cuál es la situación en la Unión Europea, y yo, que tengo que contarles un poco qué es lo que nosotros hacemos respecto a los derechos humanos y respecto a la defensa de la democracia y de los valores democráticos en el resto del mundo. Lo digo porque así, lógicamente, todo es más imparcial. Paulina ve la Unión Europea a la vez desde fuera y desde dentro porque la conoce muy bien, desde fuera pues porque tiene una perspectiva más amplia seguramente de la que pueda tener yo. Tú has hecho, Paulina, algunas referencias a temas en los que efectivamente pues también puedo aportar algunos datos, lo puedo hacer después en el debate, pero me gustaría primero concentrarme un poco en eso, en lo que se me pidió. También porque además es un tema que se conoce menos, y yo creo que es importante, porque si hay algo que pertenece al ADN del Parlamento Europeo como institución es precisamente la defensa de los derechos humanos. Este Parlamento tiene ya prácticamente 70 años de historia, depende de dónde empecemos a contar, y algo que ha estado muy presente durante todos estos años ha sido esta labor de presencia en la política internacional y sobre todo en el ámbito de los derechos humanos y del fomento de la democracia. Tenemos que pensar que este es un Parlamento que ahora es bastante poderoso desde el punto de vista legislativo, pero no siempre lo fue así, y que por lo tanto al principio tuvo, podríamos decir, más tiempo, más posibilidades de consagrarse a temas que a veces son secundarios en otros parlamentos, como precisamente intentar tener una mirada más amplia que la del propio espacio geográfico, intentar cooperar en temas que tienen que ver con los principios, con los valores y con los derechos, y aportar también su grano de arena a algo que para la Unión Europea es muy importante, que es, como decía antes, el fomento de la democracia. El Parlamento Europeo es un defensor firme de los derechos fundamentales, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Obviamente no se puede predicar sin cumplir, y por lo tanto no se puede
ejercer una labor, no sé si decir de control, pero en todo caso de monitoreo de los derechos humanos en el mundo, si al mismo tiempo no se hace también de puertas adentro. Y por eso precisamente el Parlamento tiene dos ejercicios anuales muy importantes, que son la aprobación del informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo y la aprobación del informe del estado de los derechos fundamentales de la Unión y de los derechos humanos en el interior de la Unión Europea. De manera que nadie desde fuera pueda decirnos que nos dedicamos a ver la paja en el ojo ajeno y que no logramos ver la viga en el propio. Yo creo que el Parlamento ha sabido ganarse una cierta reputación como defensor de los derechos humanos. Insisto, quizás porque al principio este fue uno de los temas en los que esta institución podía de alguna manera formatear su propia imagen, pero lógicamente es un tema que con los años ha ido ganando importancia. Hay varios instrumentos que utiliza el Parlamento Europeo en esta labor. Yo creo que quizás el más eficaz, el más importante, pero probablemente el que menos se ve o el menos vistoso, es la competencia que el Parlamento Europeo tiene a la hora de ratificar los acuerdos de cooperación o los acuerdos de asociación con países terceros. Desde hace muchos años hay una obligación de inclusión en estos acuerdos de lo que se llama la cláusula democrática, y eso es algo que puso en marcha en su día el Parlamento Europeo. Cuando la Comisión Europea, en nombre de todos los Estados miembros y en nombre del propio Parlamento Europeo, negocia un acuerdo internacional con un país tercero, sabe que tiene la obligación de incluir en ese acuerdo lo que llamamos la cláusula democrática, que no es sino una cláusula de suspensión del acuerdo si ese país tercero no cumple con los principios de defensa de los derechos humanos, con la Carta de Derechos de Naciones Unidas. Hay muchos ejemplos de cómo esta cláusula ha funcionado, por ejemplo, respecto a países centroamericanos en los primeros años del siglo XXI. Quizá el ejemplo más reciente del 2016 tiene que ver con el acuerdo de asociación y cooperación con Uzbekistán, que había sido firmado en 1999 y que ha permitido que este país erradique el trabajo infantil, que obviamente no tiene nada que ver con el comercio desde un punto de vista, digamos, concreto o directo, pero que sí permitió a los diputados utilizar el instrumento del comercio para conseguir que, por una, digamos, una simple lógica que suponía evitar que el Parlamento Europeo pudiera aceptar la entrada en la Unión Europea de productos comerciales que hubieran sido fabricados a través de la utilización, de la explotación de niños, de menores de edad, que eso no tuviese lugar en ningún caso. Y en estos últimos años también ha habido acuerdos y ha habido negociaciones en las que creo sinceramente que hemos conseguido, por ejemplo, reducir o incluso eliminar la pena de muerte en la legislación de algunos de estos países, la utilización de la tortura legal o ilegalmente y ya más recientemente la trata de seres humanos o incluso la protección de los derechos digitales de los ciudadanos de esos países. Hay también otro tipo de acciones, yo diría acciones ya más a nivel político, de toma de posiciones del Parlamento, que a veces pueden parecer secundarias porque no hay un poder que permita al Parlamento ejecutar lo que está simplemente resolviendo o lo que está aprobando, pero que hemos comprobado también en estos años que puede tener una gran influencia y de hecho ha habido muchos momentos, muchos países que se han sentido realmente interpelados por las resoluciones que ha aprobado el Parlamento Europeo y en algunos casos ello ha motivado reformas en las cuestiones en las que el Parlamento Europeo había puesto el dedo. Es cierto también que en otros casos lo que el Parlamento consigue es una protesta diplomática, pero incluso eso es positivo porque eso le da visibilidad al problema. Estoy hablando, por ejemplo, de las pronunciaciones del propio presidente del Parlamento Europeo, que tiene foros para hacerlo tan importantes como el Consejo Europeo, al que Paulina Astroza
ha hecho también mención durante su ponencia. La Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que son las que preparan las propuestas de resolución sobre estos temas que el Parlamento aprueba prácticamente en cada uno de sus plenos. Hay una tradición de que en todos los plenos del Parlamento haya media tarde, haya una franja horaria, normalmente los jueves, dedicada exclusivamente a los debates sobre cuestiones de derechos humanos y a la aprobación de lo que se llaman resoluciones de urgencia. Y después, insisto, podríamos en algún momento incluso hacer la lista de las consecuencias concretas o de las soluciones que el Parlamento ha conseguido gracias a algunas de estas resoluciones o tomas de posición. Por ejemplo, viendo a parlamentos nacionales haber cambiado, haber modificado o incluso haber derogado leyes criticadas en las resoluciones del Parlamento Europeo. Hay un instrumento también relevante que no es un instrumento diplomático, que no es un instrumento legislativo, sino que es un instrumento, digamos, de movilización de la opinión pública, que es el premio Sájarov a la libertad de conciencia. Es un premio que el Parlamento concede desde 1988, tiene ya, por lo tanto, una larga tradición. La primera vez lo recibió Nelson Mandela cuando todavía estaba encarcelado antes del final del apartheid, y es un premio que de hecho se convierte en un homenaje que la Unión Europea a través del propio Parlamento rinde a la labor de una persona o de una asociación en el ámbito de los derechos humanos. Obviamente no es el Premio Nobel de la Paz, no tenemos ese empuje o no tenemos, digamos, ese nivel de reconocimiento, pero es curioso ver cómo en estos últimos 30 años personalidades que primero consiguieron el premio Sájarov, después consiguieron el premio Nobel de la Paz, y algunas que también en su momento primero tuvieron el premio Nobel de la Paz y más tarde el premio Sájarov. Insisto, es un premio que se concede cada año, lo han recibido disidentes, dirigentes políticos, políticos encarcelados en ese momento, grupos y organizaciones dedicadas a los derechos humanos, promueve la libertad de expresión, los derechos de las minorías, el respeto del derecho internacional, el desarrollo de la democracia y la aplicación del Estado de Derecho. He citado a Nelson Mandela, cito a Malala Yousafzai, que muchos conocéis, al doctor Denis Mukwege, a Nadia Murad, al último galardonado, el profesor Ilham Tohti, que defiende los derechos de la minoría uigur en China. Hay más de 1 millón de uigures que han sido detenidos y recluidos en campos de internamiento en China. Y a veces estas situaciones son poco conocidas por la opinión pública, y el otorgamiento del premio Sájarov da la posibilidad a los medios de comunicación de hablar del tema, de ponerlo de relieve y de sensibilizar a la gente sobre lo que está sucediendo. Es un premio, por cierto, precisamente que se concederá de nuevo la semana próxima, el jueves próximo, es cuando la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo decidirá entre los 3 finalistas de este año, que son la oposición democrática de Bielorrusia, los activistas medioambientales de Honduras y el arzobispo católico de Mosul en Irak. Si me hicieran apostar, yo este año pondría el dinero en la candidatura de la oposición democrática de Bielorrusia, viendo sobre todo cómo fueron los debates y las votaciones en, llamémosle, las primarias en la Comisión de Asuntos Exteriores, pero obviamente vamos a esperar a la decisión que tome la Conferencia de Presidentes el jueves próximo. Hay otro tema al que quería hacer también referencia, que es ya el del apoyo a la democracia en el mundo de una manera más general. La Unión Europea, y como parte de la Unión Europea, el propio Parlamento Europeo piensa que apoyar la democracia es algo que beneficia a terceros, pero nos beneficia también a nosotros. A terceros por razones obvias, pero a nosotros también porque intentar encontrar un mundo más justo o un mundo más estable refuerza la propia seguridad de la Unión Europea.
Y ese es un ámbito en el que el Parlamento Europeo también trabaja mucho desde hace tiempo, con una serie de instrumentos, algunos más conocidos que otros, que les voy a citar primero y sobre los que hablaré más o menos rápidamente. El Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral, el Sistema de Observación de Elecciones y de Misiones Electorales, las tareas de mediación e impulso del diálogo y el refuerzo de la colaboración con otros parlamentos. En el caso del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral, este es un órgano poco conocido en lo que es el organigrama del propio Parlamento Europeo, pero que tiene una importancia cada vez mayor. Es un órgano del que forman parte los presidentes de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Subcomisión de Derechos Humanos, los vicepresidentes del Parlamento que se encargan también, que son responsables de la cartera de Derechos Humanos, y es un grupo que de alguna manera lo que hace es coordinar las diferentes tareas parlamentarias en este ámbito. Todo lo que tenga que ver con el refuerzo de la democracia parlamentaria en terceros países, el apoyo a los parlamentos de los Balcanes occidentales y de Turquía, la observación y el seguimiento electoral, las iniciativas a las que me referiré de mediación y de facilitación del diálogo, esfuerzos centrados en los derechos humanos y las actividades de lo que llamamos la red del premio Sájarov, es decir, la red de premiados que nos ayudan también a impulsar una mejora de la situación de los derechos humanos en otras regiones o en otros países del mundo. El segundo elemento importante es la observación de procesos electorales en terceros países. Eso es algo que el Parlamento Europeo no hace nunca en solitario, lo hace siempre o bien en el marco de acciones conjuntas con la Comisión Europea o bien en el marco de acciones de la organización de la OSCE. ¿Por qué? Porque lógicamente eso da mucha más credibilidad a esa actividad y segundo, permite una presencia más importante sobre el terreno. Una delegación de eurodiputados, por muy numerosa que fuera, nunca podría ejercer realmente en la práctica y sobre el terreno un verdadero ejercicio de observación electoral. Pero combinado con los mecanismos de la propia Comisión Europea o de la Organización para la Seguridad y de la Cooperación en Europa, sí se puede muchas veces lograr un resultado más eficaz. Por no hablar de la cantidad de procesos en los que también nos coordinamos, por ejemplo, pues, con la Organización de Estados Americanos o con las propias Naciones Unidas. Es un tema importante. En los últimos 30 años el Parlamento Europeo ha participado en 170 misiones de observación electoral, muchas de ellas positivas, otras más complicadas, algunas que han dado resultado lógicamente y desgraciadamente a denuncias por parte de la propia Unión Europea y en algunos casos consiguiendo la repetición de esas elecciones o simplemente consiguiendo que esas elecciones tuvieran lugar de manera perfectamente homologable para los estándares de lo que es realmente un ejercicio democrático de elección de parlamentos o de presidentes de repúblicas. No voy a entrar en más detalles en este tema. Si ustedes quieren, luego podemos hablar durante el turno de preguntas. Sobre la mediación y el impulso del diálogo, esa es una tarea silenciosa, es una tarea que muchas veces no se ve, que no está en los papeles, que es difícil de probar, pero que tiene lugar teniendo en cuenta, y además creo que es algo que cada vez tiene mayor importancia, que el Parlamento sí puede ejercer plenamente lo que todos llamamos la diplomacia parlamentaria. Es decir, que junto a las diplomacias de los gobiernos de los Estados miembros existe, es verdad, una diplomacia parlamentaria que a veces es más fácil, que a veces es más constructiva y que a veces es más eficaz porque permite poner en contacto a parlamentarios, miembros del Parlamento Europeo de diferentes ideologías con los parlamentarias de parlamentos nacionales de las respectivas ideologías. Y eso crea muchas veces unos ligámenes que permiten avanzar con mayor facilidad. Hay más confianza y por lo tanto pues, se puede hablar también de una manera que muchas veces
permite mejorar las situaciones o encontrar soluciones más fácilmente que en las discusiones diplomáticas entre ministros, entre miembros de los gobiernos de los Estados miembros. Tengo aquí una larga lista de actividades de mediación y de impulso al diálogo que les voy a ahorrar, pero que si en algún momento están interesados, pues lógicamente puedo compartir con ustedes. Y después, por supuesto, está el refuerzo de la coordinación parlamentaria. El Parlamento ofrece programas para parlamentos y para diputados de todo el mundo, establece allí donde puede un diálogo permanente con estas asambleas legislativas, intercambia buenas prácticas, apoya la participación de los diputados en la comunidad democrática y, bueno, pues con el objetivo de compartir responsabilidades parlamentarias, con el objetivo de ayudar a otros parlamentos a contar con programas de formación, refuerzo de algunas de las actividades de estos parlamentos o de los instrumentos de control de los propios parlamentos. Yo mismo participé hace un año, por ejemplo, en una misión parlamentaria a Níger, donde uno de los elementos más importantes de la cooperación fue facilitarles los instrumentos técnicos y después la formación para poner en marcha la presencia del Parlamento Nacional de Níger en los medios de comunicación y en las redes sociales. Es decir, cómo dar voz a unos parlamentarios que hasta ese momento pertenecían a un parlamento con unas estructuras muy débiles y que, por lo tanto, difícilmente podía ejercer su papel de control del gobierno. Bueno, pues con algunas de estas actividades o a través de este tipo de cooperación, si se refuerzan los instrumentos de la Cámara Legislativa, se están también reforzando los instrumentos de cooperación y las posibilidades de control de estos parlamentos respecto a las decisiones que toman los gobiernos de sus países. Y quizás para acabar, hablarles también de un instrumento muy especial y que para nosotros es importante, que es el de los diálogos Jean Monnet. Como ustedes saben, Jean Monnet fue uno de los fundadores, uno de los padres históricos de la Unión Europea. El Parlamento Europeo es propietario de la casa en la que Jean Monnet pasó la mayor parte de su vida y en la que murió, en las cercanías de París, y es una casa que nosotros hemos convertido también en un centro de diálogo, de discusión sobre la paz y sobre la democracia, tanto en el seno de la Unión Europea como en el resto del mundo. Es una casa que utilizamos también en algunos casos pues para reuniones discretas, para discusiones entre miembros de gobiernos y oposición de algunos países terceros o simplemente pues para reunirnos nosotros, en este caso los eurodiputados, por supuesto, con los miembros de esa oposición en esos países, pues para intentar ayudarles tanto desde el punto de vista político como a veces incluso desde el punto de vista anímico. Y luego, por fin, los programas para jóvenes líderes políticos, los programas que el Parlamento establece con jóvenes políticamente comprometidos, también en países fuera de la Unión Europea, como una forma de inversión en los parlamentos del futuro y en el fomento de la democracia también en el futuro de esos países. Desde el año 2015 este programa existe, se dirige a jóvenes diputados, a representantes de partidos políticos y a actores de la sociedad civil, sobre todo de países de la vecindad europea, del Magreb, de Oriente Medio, de la Asociación Oriental de Países del Este de Europa, algunos países prioritarios definidos por los propios órganos del Parlamento Europeo y siempre también, lógicamente, regiones que se hayan visto afectadas por conflictos de larga duración. Yo voy a acabar aquí simplemente recordando también, yo llevo ya prácticamente 30 años o algo más de 30 años en el Parlamento Europeo, cuando inicié aquí mi trabajo, incluso antes de pasar mis oposiciones a funcionario del Parlamento Europeo como simple y humilde asistente parlamentario de una diputada española catalana, recuerdo muy bien que una de las prioridades de esta diputada y de muchos otros en aquella época, estoy hablando de los años
87, 88, 89, fue el diálogo con Chile, el diálogo con la oposición chilena y el diálogo con el gobierno chileno en un momento en el que el país se encaminaba poco a poco a una situación que le permitiese salir de la dictadura y volver a la democracia que desgraciadamente había tenido que abandonar unos años antes. Y lo recuerdo precisamente porque es seguramente uno de los ejemplos más prácticos y más concretos de lo que significa el papel de defensa del Parlamento Europeo, tanto en lo que se refiere a los derechos humanos como al apoyo de los procesos de democratización en el mundo. Y aquí lo dejo, espero no haberme extendido demasiado y no haberles aburrido mucho con lo que les contaba y, por supuesto, quedo a su disposición para responder a las preguntas que me hagan o para completar aquellos aspectos que no hayan quedado suficientemente claros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Aprovechamos de saludar a toda la gente que nos está siguiendo en la transmisión en YouTube y Facebook Live, Valesca Benavides desde Chihuayante, Alison Celada desde Guatemala y toda la gente que nos está viendo. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Una pregunta general para ambos. De Hugo Morales desde Lima. Desde América Latina se ve que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha logrado grandes estándares de protección de derechos humanos en diversas materias. ¿A qué se debe ese éxito? ¿O en realidad no es tan así y desde acá se ve así porque en América Latina la situación es pésima en muchos países? Paulina y luego Jaume. Lo primero que voy a explicar, y que es una confusión que suele haber, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no está vinculado directamente, no está dentro de lo que es la Unión Europea. Esto está dentro de otra institución que se llama el Consejo de Europa. Y esto es una, Jaume yo creo ya se ríe porque sabe que si hay algo que tanto los medios de comunicación, los políticos, y que cuesta tanto explicar, es esta confusión porque los nombres se parecen entre Consejo de Europa, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea. Bueno, lo que hay que tener claro es que el desarrollo de todo lo que es el sistema europeo de derechos humanos no es de la Unión Europea, es del Consejo de Europa, que nace en 1949 primero, después de 1950 con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y ahí sigue todo el desarrollo. Por lo tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está dentro de otra organización, no de la Unión Europea, ¿ya? Y eso me adelanta otra pregunta que también vi ahí en el chat. Ahora, dentro del sistema europeo de derechos humanos, que de partida tiene más integrantes el Consejo de Europa que la Unión Europea. O sea, para que entiendan, está Turquía y está Rusia, que no son parte de la Unión Europea, ¿ya? Ya han habido sentencias en contra de Turquía y de otros países. Entonces, sí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nace antes que nuestro sistema interamericano de derechos humanos, y que es inspiración del sistema interamericano, efectivamente ha tenido un rol donde ha habido grandes avances, pero también limitaciones, y las limitaciones propias del derecho internacional en general. ¿Y cuál es la gran limitación que tenemos en el derecho internacional? Es que las sentencias de los tribunales internacionales no tienen lo que se llama la facultad de imperio. Es decir, que no tiene medios coercitivos para obligar a los estados a cumplir con la sentencia. Sí es cierto que las sentencias son cumplidas en la gran mayoría de ellas, pero evidentemente hay casos donde los estados, bueno, son reticentes a cumplirla o las cumplen a medias, y es algo que también pasa en el sistema interamericano, de derechos humanos. Entonces, sí hay unos tremendos avances, pero como todo en materia de derechos humanos y sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos, podemos ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Y en ese sentido, el sistema europeo de derechos humanos ha avanzado, partió antes que el sistema interamericano, ha llegado muchísimo más lejos que el sistema universal de protección de los derechos humanos bajo Naciones Unidas, y de nuevo repito, no está dentro de la Unión Europea. Esto es el Consejo Europeo, que es otra institución.
Así que eso es lo que puedo decir primero respecto a este punto. Muchas gracias. Jaume. Bueno, yo creo que Paulina Astroza lo ha contado muy bien y por lo tanto no voy a intentar repetir las cosas que ella dijo, pero efectivamente yo creo que aquí es importante hacer la distinción entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea, los 44 del Consejo de Europa y el hecho de que incluso la propia Unión Europea en su Carta de Derechos Fundamentales y en su tratado tiene la obligación ella misma no ya de formar parte, pero sí de firmar el acuerdo, los acuerdos del Consejo de Europa, entre ellos el de la obligación del respeto de la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un tema que, por cierto, no está acabado, en el que todavía hay una cierta discusión sobre la manera en la que se va a hacer. Pero es un tribunal muy importante y, de hecho, por ejemplo, una de las discusiones más confusas que ha habido en estos últimos años en el tema del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es precisamente esa confusión entre Tribunal de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea o Consejo de Europa. Los políticos británicos o algunos políticos británicos han sido siempre muy reticentes al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ese, curiosamente, ha sido uno de los motivos equivocados, porque no tiene nada que ver, pero equivocados durante el debate de la salida o de la permanencia del Reino Unido de la Unión Europea por parte de aquellos que lo que querían era salir. Es decir, que vean ustedes el nivel de confusión hasta el punto de que probablemente hubo ciudadanos británicos que votaron a favor del Brexit pensando que así se desvinculaban del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando la sorpresa será a partir del 1 de enero, cuando dejen de aplicar la legislación comunitaria y descubran que siguen siendo miembros del Consejo de Europa y que, por lo tanto, siguen sometidos a las decisiones, a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchas gracias. Nos llega otra pregunta para Jaume. ¿Cómo se ven en Europa las violaciones a derechos humanos en Chile? ¿Cómo hacer una demanda para lograr en Chile justicia contra los abusos de las instituciones del orden, tanto para chilenos como extranjeros, especialmente en los conflictos actuales? Bueno, pues lógicamente si se pregunta cómo se ve en Europa, hay una cierta dificultad para contestar porque depende de quién hablemos. Si estamos hablando del Consejo de Ministros de la Unión Europea, de los ministros de Asuntos Exteriores, que creo que no han tratado nunca este tema, o si estamos hablando, por ejemplo, de aquellos diputados o diputadas del Parlamento Europeo que están más sensibilizados, por ejemplo, respecto a la situación en Chile o en general la situación de los derechos humanos o de otros elementos de la política en América Latina. Mi respuesta concreta sería que para alguien que tenga interés en que los temas chilenos sean los que sean, y lo digo con toda humildad, pueden ser chilenos como pueden ser de cualquier otra parte del mundo, como pueden ser de Hungría o de Polonia o de España o de Italia, si se quiere que eso tenga un cierto eco en el Parlamento Europeo, hay diferentes teclas que se pueden tocar. Yo creo que una de ellas, lógicamente, son los grupos parlamentarios, los grupos políticos. Hay grupos políticos con ideologías, digamos, que les hacen sentirse más preocupados por estos temas, otros menos. Yo creo que ahí todos pues sabemos más bien a quién podemos dirigirnos y a quién no. Ya más orgánicamente a los diputados que formen parte de la delegación interparlamentaria para las relaciones con Chile, que es una delegación importante, numerosa, con bastantes diputados de los diferentes grupos políticos. Esa delegación lo que hace es seguir de manera prácticamente permanente la situación política chilena, porque su papel, lo que ellos hacen es buscar la mejor vinculación posible entre Chile y la Unión Europea y, por lo tanto, tienen que estar siempre al día de las cosas que estén sucediendo en Chile y pueden ser un factor de sensibilización o de movilización importante. Y a partir de ahí, o de los propios grupos parlamentarios, o incluso de la misma Comisión de Asuntos Exteriores, pues se puede conseguir en algún momento que el Parlamento Europeo apruebe una resolución de urgencia, una resolución específica sobre un tema concreto, sea este o sea cualquier otro, o se puede conseguir
que haya una referencia a este o a otros temas en la resolución que antes cité, el informe y su resolución anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Muchas gracias, Paulina. Nos dicen, ¿cuál es el sistema más efectivo en la protección de derechos humanos? ¿El sistema europeo o el interamericano? ¿Qué aspectos de la Unión Europea sería positivo que se incorporaran a Latinoamérica sobre derechos humanos? ¿Hay un equivalente en Europa al Acuerdo de Escazú? A ver, partamos por el último. Sí hay un equivalente que se llama el Acuerdo de Aarhus, que lleva 20 años de aplicación y que es el acuerdo en el cual en Chile nos inspiramos para el Acuerdo de Escazú. Ahí tiene algunas diferencias, pero en el fondo es nuestro referente, y justamente una de las razones por las que hemos defendido la firma y la participación de Chile ratificándolo y siendo parte del acuerdo, es que una de las razones que dio nuestro gobierno, en especial el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente en un informe, el cual lo discutimos en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado, una de las razones que personalmente dije que no era un argumento válido, era que decían que se iba a judicializar todo, que esto iba a llegar a la Corte Internacional de Justicia y empezar un poco el miedo a la judicialización internacional del Acuerdo de Escazú. En los 20 años de la aplicación del Acuerdo de Aarhus, nunca un Estado demandado a otro por el Acuerdo de Aarhus, porque justamente el objeto y fin de esos acuerdos son dar mayor transparencia, mayor participación ciudadana y mayor acceso a la justicia ambiental. Ese es el objetivo. Y es para que los estados internamente mejoren su legislación. No es adoptar compromisos con el otro estado, que es lo típico de un tratado internacional, que los estados se comprometen con otro estado a hacer o no hacer algo. Aquí es para colaborar entre los estados, pero para mejorar dentro de los estados la legislación en estos temas. Entonces, sí, hay un equivalente, está inspirado en él y lleva 20 años de aplicación y nunca un Estado europeo, miembro de Aarhus, ha demandado a otro ante ningún tribunal internacional. Así es que, como argumento, porque ese fue un argumento que se utilizó en Chile, es absolutamente falso. Respecto a la eficiencia del sistema interamericano y el sistema europeo, yo no soy especialista en sistemas interamericanos de derechos humanos, entonces no me atrevo a calificarlo. Solo lo que ya señalé, que el sistema interamericano está muy inspirado en el sistema europeo, nuevamente, porque el sistema europeo parte el año 49 y el 50 tiene su tratado, nosotros partimos en los años 60, donde hay una diferencia en el sentido que en 1991, si no me equivoco, o 98, no me acuerdo bien el año, bueno, lo que hizo el sistema europeo fue fusionar la Comisión Europea de Derechos Humanos con la Corte Europea de Derechos Humanos, y solamente tener la Corte Europea o Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Estrasburgo. En el caso de América, del sistema interamericano, nosotros mantenemos la Comisión, que tiene su sede en Washington, y mantenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José, Costa Rica. Entonces, en eso no seguimos a los europeos. En algunas materias, por lo que yo he escuchado especialistas como Francisco Cox, plantea que en algunos temas el sistema interamericano ha avanzado más que en el europeo, en la interpretación de ciertas normas y ciertos derechos humanos, pero que en otros los europeos van muchísimo más avanzados que el sistema interamericano. Entonces, solo refiriéndome a lo que yo lo he escuchado en una charla especialmente sobre este tema al abogado Francisco Cox, que creo que ustedes también lo invitaron a esta jornada, me atrevo a sostener eso, pero repitiendo lo que le escuché a él, porque no es mi tema. Y qué instrumentos pudiéramos aplicar de Europa acá. La verdad es que cuando hablamos de Unión Europea, tenemos que partir de la base que en América Latina no tenemos nada, nada que se acerque a la Unión Europea, como creación de una integración con instituciones, con transferencias de competencia. Tenemos proyectos que se han inspirado en la Unión Europea, pero que finalmente no han funcionado.
O sea, lo más cercano podría ser el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, o lo que se ha hecho en América Central. Pero ni eso, o sea, nada se acerca a lo que es la integración europea, por lo tanto, tomar ciertas cosas de un sistema por el cual nosotros no tenemos todas las bases y tenemos una superposición de instituciones en América Latina, de proyectos de integración que se solapan, que crean instituciones y que tenemos, no sé, un monstruo de edificio en Quito de la UNASUR y que hoy día ya no se usa. La verdad es que sería como tomar algo que no necesariamente va a funcionar acá porque no tenemos todo ese otro armado que tiene la Unión Europea. Entonces, lamentablemente ahí es difícil de ir, de contestar esa pregunta, de qué tomar, si no tenemos un parlamento latinoamericano, está el parlatino, pero no tenemos un parlamento europeo, un parlamento americano o latinoamericano como es el parlamento europeo. Entonces, ¿qué instrumentos vamos a tomar si no tenemos las instituciones? Muchas gracias, Paulina. Así es, Francisco Cox estuvo ayer en el panel de Derecho Penal Internacional, que puede verse en nuestro canal de YouTube, CEDIDH, y en la web de la Facultad de Derecho. Vamos con la última pregunta de Marcela Vilches, desde Barcelona. Buenas tardes, Jaume. Me gustaría saber tu opinión respecto de la mediación. ¿Crees que aún existe una falta de difusión de los resultados benéficos de la mediación? Bueno, es que yo creo que a veces la mediación funciona sobre la base de la escasa publicidad de su funcionamiento. Es decir, la mediación lo que busca es privacidad. La mediación muchas veces lo que busca es que los acuerdos puedan conseguirse fuera de los focos, fuera de las luces. Todos sabemos que cuando ponemos delante una cámara de televisión, los argumentos se fuerzan en lugar de flexibilizarse, y por lo tanto pues yo entiendo que haya procesos de mediación que muchas veces queden prácticamente escondidos, o de los que sabemos después de que se haya resuelto la situación, el problema, y no antes o durante. Pero yo sí creo que la mediación como tal es muy importante a todos los niveles. La mediación que pueden ejercer determinados organismos internacionales, la mediación que se puede ejercer en determinados temas penales, por ejemplo, en La Haya. Hay muchas cosas que se hacen a muchos niveles. Yo no soy un especialista al respecto, pero lo que sí puedo decir es que cuando yo he visto procesos de mediación internos de la Unión Europea, no he visto la publicidad de esos procesos. Es más, cuando se han publicitado, normalmente lo que se ha hecho es complicar los resultados de esa mediación. Muchísimas gracias, y para terminar les voy a dar un minuto a cada uno para que se puedan despedir o decir algo respecto a sus ponencias. Comenzando por Paulina, quien agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Bueno, para finalizar solamente de nuevo felicitarlos por estas segundas jornadas. Agradecer también que me hayan invitado a participar hablando del tema que más me gusta, que es la Unión Europea, y más aún con Jaume Duch, que te aviso, Jaume, que este febrero no nos vamos a ver, como ha sido los últimos 3 febreros pasados, lamentablemente. Y bueno, y pensar que el Estado de Derecho sigue siendo un desafío en Europa, sigue siendo un desafío en mucha mayor medida en otros continentes, hoy día en América Latina, y que la pandemia ha venido además a agregar un elemento que en muchos casos gobiernos están aprovechando de esta situación de pandemia justamente para pasar o leyes o para adoptar legislación que no pasa por los parlamentos y que se transforman finalmente en una excusa para limitar los derechos, las libertades, sobre todo civiles, y para violar los derechos humanos. Entonces hay que estar muy atentos porque lamentablemente esta pandemia vino también a dar esa excusa para reforzar o acelerar lo que ya algunos estados venían realizando, y que hoy día tenemos que estar muchísimo más atentos aún a esta situación. Muchas gracias, Paulina. Jaume. Bueno, pues yo quizás simplemente al hilo de lo que decía Paulina sobre el Estado de Derecho, esta es una
batalla que se juega en muchos campos, en muchos tableros y también en el de la Unión Europea. Como ella ha muy bien explicado, en este momento todas las medidas que tienen que ver con la ayuda de la Unión Europea a sus países miembros para hacer frente a las consecuencias de COVID-19 y de la crisis económica y social que comporta, están ligadas también, o van a tener que estarlo, al respeto del Estado de Derecho. Y ese es un tema crucial, es un tema definitorio para la Unión Europea, porque lo que nos hemos encontrado en los últimos años es que para algunos, no voy a decir países, pero sí por lo menos para algunos gobiernos, la sensación que da es que la Unión Europea es simplemente un mecanismo de facilitación del comercio entre los Estados miembros y al final también un cajero automático, una máquina de dar billetes en la que los gobiernos llegan a Bruselas y vuelven a sus países con los fondos comunitarios. No, la Unión Europea sobre todo es una comunidad de valores y valores que tienen que ser compartidos y que tienen que ser respetados. Y de ahí la importancia de que se respete el Estado de Derecho y de ahí esa batalla, diría casi sorda, para conseguir que algunos países no desanden el camino andado en los últimos 20-25 años. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. El Parlamento Europeo es parte de la negociación para cerrar estos acuerdos. La semana próxima va a haber una serie de reuniones de lo que nosotros llamamos los trílogos entre la delegación del Parlamento, la del Consejo de Ministros de la Unión y la Comisión Europea, precisamente para conseguir aprobar una legislación en materia de respeto del Estado de Derecho que haga la conexión, como Paulina explicaba, entre el derecho a acceder a fondos y ayudas y la obligación de respetar el Estado de Derecho. Es una batalla muy importante, es una batalla que no es una batalla entre instituciones, es una batalla entre modos diferentes de entender la Unión Europea y por lo tanto hay que esperar, y eso es lo que intenta el Parlamento Europeo, que esa batalla la ganen los que vienen, digamos, defendiendo derechos y valores y no simplemente ayudas y cifras económicas. Y acabar, obviamente, agradeciendo también la invitación. Para mí ha sido un placer. Bueno, pues en los tiempos del COVID, como decía al principio, al menos una de las pocas escasas ventajas es la facilidad de participar en actividades en las que antes seguramente habría sido imposible. Estoy muy contento de que me hayáis invitado. Os felicito por la labor ingente que hacéis. He visto los diferentes cursos. Me parece realmente impresionante el calendario de trabajos que tenéis puesto en marcha y, por lo tanto, animaros a seguir porque sois vosotros los que tenéis que empujar adelante y los que tenéis que hacer que el mundo siga girando en la buena dirección. Muchísimas gracias, Jaume. Muchísimas gracias, Paulina.